Tunchemenjao. Hoy día vamos a ver algunas técnicas de palma que las vamos a mezclar con las caminadas que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos una caminada hacia el frente, lateral y hacia atrás? Y también vimos esta técnica de manos, Tao Chuan Gong, que la vamos a mezclar con una técnica de desplazamiento también hoy día. Primero, para aprender las otras técnicas de palma, vamos a adoptar esta posición. Siempre podemos entrenar en esta posición. Si no tenemos mucho tiempo, podemos simplemente pararnos así y practicar los movimientos de manos, por ejemplo. Pao Chiu, asegurar la bola, una bola del tamaño de una bola de básquetbol, de una pelota de básquetbol. Todos nuestros movimientos son circulares. Colocamos las palmas hacia un lado, hacemos una pequeña rotación, no inclinamos nuestro cuerpo, solamente una pequeña rotación. Y colocando atención a mi palma izquierda, la palma izquierda hace un movimiento circular hasta esta posición. Queda a la altura de mis hombros, aquí en la cámara se ve bien, y también a la altura de mis hombros, de mi hombro izquierdo. La palma derecha no pasa mi cadera, no pasa mi cadera hacia atrás, queda más adelante el codo, no va a pasar mi cadera, y el dedo del medio va a apuntar hacia el frente. Entonces colocamos atención a estos puntos. Mi cuerpo está en la posición que siempre hablamos, que siempre decimos, la posición de Tai Chi. Abrimos aquí, voy a repetirlo del mismo lado. Mi mano izquierda no se mueve recto, se mueve, voy a hacerlo bien cerca, se mueve desde aquí, las palmas están una frente a la otra, se mueve un poco hacia atrás y después cuando pasa, no va a tocar, pero va a pasar a esta altura aproximadamente desde aquí y después va a hacer el movimiento semicircular hasta aquí. Una cosa importante, que cuando hacemos sujetar la bola, nuestro codo va a quedar más bajo que nuestra muñeca. Y nuestra muñeca no se extiende, queda muy relajado. Aquí en la cámara, de este ángulo se va a ver mejor. ¿Se fijan que el codo está más bajo que la muñeca? Entonces, atención a esas cosas. A veces, como les digo, por el ángulo de la cámara no se va a notar, pero acuérdense de lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a hacerlo una vez por los dos lados. Este va a ser parte del próximo movimiento que vamos a colocarlo con el movimiento de los pies también, que va a ser caminar hacia adelante. Mi cuerpo hace la rotación. Si colocamos solamente atención a mi mano y al tronco, esto junto con mi tronco. Siempre los movimientos van a terminar juntos y en el Tai Chi es importante que cuando una parte de nuestro cuerpo se mueve, las demás también se mueven en conjunto. ¿Ya? Entonces tenemos este, sujetar la bola y este va a ser una parte de Yema Fen Song. Hacia la izquierda. Ahí. ¿Se acuerdan? Acuérdense que termina circular, no es extendido, es relajado, el codo se flexiona y mira la palma como si estuviese mirando hacia ustedes, no recta, relajada. El otro movimiento, que va a ser de Lou Xiao Pu, vamos a comenzar hoy día desde esta posición, mi palma a la altura de mi codo. El primer movimiento va a ser mi mano, va a venir con los dedos apuntando hacia mi oreja y después empujar. Pero al mismo tiempo, la otra mano va hacia abajo y hace una defensa enfrente mío, hace un movimiento de defensa circular. Y va a terminar en la misma posición que estaba la mano anterior. Voy a volver aquí. En la mano anterior me refiero a este movimiento que hicimos anteriormente. Entonces, 1, separados, 2. Después voy a separar los movimientos bien mecánicos. 1, 2. El movimiento de la palma de abajo es circular y va a ser alrededor de nuestra rodilla. Entonces, cuando hacemos este movimiento, va hacia abajo y después hace un movimiento circular y termina con los dedos, con el dedo del medio apuntando hacia adelante de nuevo. Última vez aquí. Ahí. Ese es el segundo movimiento
de palma que quería ver. Vamos a hacer también Yun Show, que sería la palmas de nube, nube de palmas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. La misma posición de la mano. Vamos a simplemente rotar el tronco, no hacer nada con las manos. Aquí vamos a invertir las palmas. Se fijan que una estaba apuntando hacia arriba, la otra hacia abajo. Ahora va a ser al contrario. Y vamos a cambiar. La que estaba abajo va hacia arriba. Aquí al medio también queda circular. Lo vamos a hacer bien mecánico hoy día. Si paro en el medio, tiene que aparecer esta posición. Hay otra forma de hacerse, que es con la mano aquí y queda más circular, entonces quedaría de esa forma, pero la vamos a entrenar, la vamos a practicar de la forma que aprendí. Entonces, arriba, abajo, rotación, cambio las palmas, arriba, abajo. Así parece muy simple. Y después, con un poco más de práctica, esos cambios de palmas y los demás movimientos van a desaparecer para que sea un poco más fluido. Es importante la posición del tronco, la rotación del tronco, que el movimiento sea relajado y circular, sin perder la forma de nuestra palma. Entonces tenemos esos movimientos y hoy día lo vamos a mezclar, como dijimos, con los pasos. Partiendo desde aquí, sujetar la bola. El primer paso, llamado Fenson, los pasos es exactamente lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a tener cuidado de que el movimiento de las manos va a terminar con el movimiento de los pies. Aquí voy a parar para que veamos un detalle. Después que termino aquí, mis palmas hacen esta rotación. Al mismo tiempo, cuando desde aquí se ve mejor, desde aquí mejor. Cuando me muevo desde aquí para tomar la bola nuevamente, se fijan que mis palmas hacen esto. Eso, además de esto, ese movimiento, quiero que termine junto con el paso. Lo muestro desde aquí, de un poco más lejos, si lo puedo hacer más veces. Desde aquí, vuelvo, el paso no cambia en nada, 45 grados, y eso quiero que termine todo al mismo tiempo. La rotación y el paso aquí. Después doy el paso. ¿Se acuerdan que bajo un poco? Aquí hago el círculo y termino en Kung Fu, separando las manos, las palmas. De nuevo, vuelvo mi peso, rotación de 45 grados, tomar la bola nuevamente y continúo. Ahí, terminamos ese. Ese es uno de los caminos que quería que veamos. Y el otro, el segundo, con el mismo, la forma de caminar es exactamente la misma. Solamente va a cambiar lo que hacemos con las palmas. Low Xiao Pu. Después lo voy a escribir para que lo tenga. También el paso va a terminar justo con este movimiento de las palmas, que es como comenzamos, con la palma a la altura de nuestro codo. Aquí, ¿se ve bien? ¿No pasa? Aquí no se ve bien. Y no es tan junto, aquí sería muy apegado a mi cuerpo, aquí sería demasiado juntos, lo separamos un poco más, que quede cómodo, que no quede forzado, que quede lo más cómodo posible, y acuérdense que el movimiento es circular y grande, hacer un movimiento un poco más grande. Aquí quedó muy cerca de la cámara. Bueno, lo voy a hacer una vez en esta dirección, desde aquí. Se me olvidó una cosa.
que siempre les digo que paremos aquí. Yo quiero que ustedes paren aquí, entonces voy a parar aquí. Después voy a parar aquí y voy a parar aquí. De nuevo, quiero que paren aquí. 1. Quiero que paren aquí. 2. Quiero que paren aquí. 3. Después de nuevo. Empiezo aquí. 1, 2, 3. ¿Ok? Quiero que me manden un video haciendo ese movimiento de esa forma. Parado. Lo mismo, Gemma Fensón. 1, 2. Tiene menos tiempo. Y un show no es necesario. Ahora, ese justamente es el próximo movimiento y es un poco más complejo, yo creo. Vamos a empezar aquí. Podemos empezar aquí también, pero vamos a empezar desde aquí. Vamos a tratar de hacer la forma lo más descomplicado posible. Cuando hacemos este paso, cuando colocamos el pie en el piso, nuestras palmas cambian. Aquí hago la rotación del tronco y después de nuevo, ¿se fijan? Cada vez que hago este movimiento, mis palmas van a cambiar. Lo mismo en ambos lados, en ambos sentidos. 1, 2. Tanto cuando abro el mapú, voy a volver ahora. Voy a exagerarlo, voy a hacer un poco más alto, así va a quedar un poco más claro. 1, 2. De nuevo, lo voy a exagerar. 1, 2. ¿Ok? Lo voy a hacer un poco más natural ahora, más fluido también. Voy a volver de esta forma ahora. ¿Se fijan que volví juntando los pies? Eso. ¿Cómo camino? Ayer caminamos así. Ahora, como hago la rotación de mi tronco, debido al movimiento de mis manos, aquí estoy siempre haciendo la rotación. Entonces, eso es importante. La rotación de nuestro tronco, en todos los movimientos hay una pequeña rotación. No es la rotación grande como cuando hacemos Shanshan o alguna de las armas, pero es un movimiento muy importante. Nuestro tronco es muy importante en el Tai Chi. Bueno, todo en realidad, los pies, todo el movimiento en conjunto. Solamente no quiero que hagan solamente las manos, solamente en los primeros ejercicios que hicimos la clase anterior. Pero ahora no, ahora ya quiero que coloquemos el tronco como un agente importante en los movimientos y que ningún movimiento sea tan aislado, que todo sea en conjunto, que nos preocupemos también de que los movimientos sean circulares. Y el último ejercicio de hoy día, yo creo que eso es bastante tarea en realidad, desde Shipu con las palmas abiertas, que es la primera técnica de palmas que vimos. 1, cuando doy el paso, mi mano viene hacia mi oreja. Después, 2. Este es ese movimiento. El primero que vimos. Entonces, de nuevo, 1, hago el paso. Cuando mi pie está pasando por mi rodilla, mi mano va hacia mi oreja. Levanto. El paso viene hacia acá, mi rodilla. Mi pie pasando por la rodilla. Aquí abro. 1. ¿Se fijan? Ese movimiento. 2. Y recuerden de no cruzar, cuando lo estamos haciendo aquí, no cruzar hacia acá, ir en una línea hacia atrás. Aquí quiero que terminen juntos, cuando estén en Chipú, terminan al mismo tiempo el movimiento, abren, giran las palmas y terminan. Espera, lo voy a hacer ahora sin hablar. 1, terminó. Va a empezar el otro ahora. 2. Ahora, ¿se fijan en mi cabeza? Acompaña todo el movimiento. Estoy mirando hacia allá ahora. Y empieza el otro.
hasta aquí. Esos son los ejercicios que quiero que empecemos a entrenar ahora. Yo creo que es bastante trabajo que tienen. Voy a dejarles un tiempo para que me envíen videos, especialmente de Tai Chi y de Nanchon. Nanchon y Tai Chi son los videos que quiero que me envíen ahora. Don Chomen Saiyan,